buenos días y bienvenido un sábado más a este ciclo de conferencias que hoy llega a su cuarta conferencia y que va a ser impartida ni más ni menos que por Gonzalo Claros, profesor de la Universidad de Málaga y fundamentalmente amigo de una de nuestras compañeras que hoy echamos de menos aquí, tiene un problemilla de salud y hubiera sido un placer que ella hubiera realizado esta presentación, puesto que Gonzalo Claros fue su director de tesina y con él ha publicado nuestra compañera Marisa Aguilar algunos artículos científicos y desde luego hay un vínculo interesantísimo entre la Universidad de Málaga, el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, al que pertenece Gonzalo Claros, y el Museo Principia. Ha participado con nosotros en algunos encuentros de divulgadores, recientemente este año en Vejer de la Frontera hemos tenido el placer de compartir con él también una estancia y pues le damos la bienvenida al mundo de la divulgación y hoy pues nos va a deleitar con una charla titulada de los libros manuscritos a la en fin, no me acuerdo exactamente, a la bioinformática, porque ese es su campo de trabajo. Sería ya inconcebible a las alturas que estamos descifrar un código genético sin la ayuda de ordenadores. Pues en ese campo es donde trabaja Gonzalo Claros. También nos congratula que cuide por el lenguaje científico, esa ha sido sus últimas intervenciones y de hecho se ha especializado en la traducción de los textos científicos del inglés al castellano y viceversa. En esa línea pues dirige y coordina pues encuentros de traductores de científicos, muy vinculados también al mundo de la medicina, y también ahora trabaja en el Parque Tecnológico, pues llevando una asociación de bioinformática, la plataforma andaluza de bioinformática, así que Gonzalo es una de las muestras de cómo ha evolucionado la biología, de ser el famoso científico de bata que mira por un tubo que es un microscopio, que es tal vez la imagen que tengamos todos del microbiólogo, a un salto cualitativo de una magnitud impresionante que es la informática y la biología. Yo creo que eso ha permitido un gran avance y él es uno de las puntas de lanza de ese salto en España. Así que le agradecemos, aquí tengo una lista tremenda de artículos, de revistas, pero en fin, yo creo que en ese sentido, yo creo que lo más importante es saber que es un científico que abre caminos, que abre brechas y que para nosotros es un placer contar con él en este ciclo de ciencia, de divulgación científica y sin más le dejo la palabra. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Gonzalo. Muchas gracias, Sebastián, por tantos inmerecidos elogios. Cuando Marisa me dijo que le gustaría que contase aquí en principio algo, lo primero que me vino a la mente fue un programa de Radio 3, no sé si escucharíais alguno de vosotros Radio 3 por la mañana, en el cual hay una sección que siempre dicen, bueno, vamos a ver cómo conectamos a dos músicos, y entonces empiezan a poner música y situaciones, grabados de discos, para tratar de ver cómo alguien que pueda ser, por ejemplo, Sid Vicious, el cantante de Sex Pistols, pues tenía una relación bastante más cercana de lo que parece con alguien tan aparentemente lejano como Frank Sinatra. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si podemos hacer un planteamiento equivalente aquí? Y vamos a tratar de empezar por libros manuscritos, por cosas antiguas, y acabamos llegando a cómo todo eso nos ha llevado a la bioinformática hoy en día. Y en lugar de estar dando morcilla con qué hace la bioinformática, los problemas informáticos que se resuelven y la biología que ayuda a la informática y viceversa, pues vamos a ver un recorrido un poco histórico que nos permite meternos en situación y que espero que por lo menos aprendamos algo y también nos divirtamos. Bueno, pues en primer lugar lo que está claro es que de toda la vida ha habido científicos y que los primeros científicos, más o menos como tales, entre los cuales se reconoce pues más o menos por consenso a Leonardo da Vinci, pues tenían que saber dibujar. Obviamente se daba por supuesto que tenían que saber escribir, pero también tenían que saber dibujar. ¿Por qué? Porque tenían que ilustrar lo que veían y lo que estudiaban. Entonces era la única manera de guardarlo. Ellos no lo ilustraban para mostrárselo a los demás, sino lo ilustraban para guardarlo ellos y tener un registro de las cosas que hacían. Y, claro, en esta época, el Renacimiento, pero viniendo todavía de la época medieval, pues muchos incluso lo que no querían es que los demás les copiasen lo que hacían. Por lo tanto, ya no solamente escribían,
sino que además encriptaban. Y Leonardo sigue siendo uno de los principales o más conocidos encriptadores, porque aunque no se note, esto no hay quien lo lea, porque está escrito por un zurdo como si estuviese escribiendo frente al espejo. Por el tipo de esquema de funcionamiento del cerebro, cuando una persona zurda quiere, le es relativamente fácil escribir justo con una imagen especular a como escribe una persona diestra. Bueno, pues Leonardo tenía eso muy desarrollado y todos sus manuscritos están con una letra infame y además escritos de manera especular. Pero bueno, eso más o menos es legible. Lo que también es de todo reconocido es que de luego dibujaba muy bien, porque también pintaba cuadros que sabemos que son obras de arte. Tenemos otros científicos y filósofos, ya estamos aquí a medias, como Roger Bacon, no sé si lo habréis conocido o si lo habéis estudiado en historia de la filosofía, que bueno, pues hizo sus cosas por la ciencia y por la filosofía, y a quien es uno de los posibles autores, pero no es el único, de lo que se conoce como el manuscrito Voynich. Entonces, el manuscrito Voynich tiene esta pinta, que vosotros lo veis, tiene unos dibujos curiosos y unas letras que deben ser unas palabras interesantes y un texto interesante, pero lo curioso no es eso, lo curioso es que no hay quien entienda qué demonios pone en el manuscrito Voynich. Primero, el autor es anónimo y tiene un alfabeto que no se parece a nada de lo de la época y resulta incomprensible después de 500 años. Y resulta incomprensible porque por más criptógrafos que se han metido a tratar de descifrar qué puede poner en ese manuscrito, no lo han conseguido. Algunos dicen que es directamente algo inventado, palabras y palabras inventadas una detrás de otra. Pero un análisis informático, precisamente, del contenido de las letras, diciendo, bueno, estas son las letras diferentes y estas son las palabras que se encuentran. Pues resulta que este texto responde a las leyes de Zipf. ¿Y estas leyes qué quiere decir? Pues que cualquier idioma utiliza siempre con mucha más frecuencia las palabras cortas que las palabras largas. El español, el inglés, el alemán, o sea, incluso aunque penséis los idiomas con palabras muy largas, ellos siempre utilizan las palabras más cortas de su idioma mucho más abundantemente que las palabras largas. Bueno, pues este manuscrito responde a ese criterio. Por lo tanto, debe estar basado en un lenguaje real, pero todavía no hemos sido capaces de descifrar lo que escribió ese autor. Por los dibujos, que son muy bonitos también, lo único que se deduce es que debe ser una especie de tratado de farmacopea o de medicina medieval, pero que todavía no hemos logrado saber qué pone. Esta es una imagen más grande para que la podáis ver, pues, de los dibujos y del texto, que claro, si no sabemos paleografía, pues nos da igual que esté escrito en algo que no entendemos a que estuviese en latín, en alemán o en francés, escrito en el siglo XVI, que también nos costaría trabajo entender. Pero de cualquier forma, si vosotros os fijáis, veréis que esto no tiene ni pie ni cabeza, aparentemente. Pero de cualquier manera, no solamente los científicos escribían y dibujaban, también estaban los copistas. Así que el copista tenía que saber escribir, que para eso estaba copiando, y también tenía que saber dibujar porque tenía que ilustrar los libros, tanto con obras de arte en algunos casos, pero con lo que a nosotros nos interesa, que es también, pues, en este caso, dibujos geométricos, en un tratado de Platón, traducido al latín, o este otro texto, que es un tratado de trigonometría, con descripción de ángulos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquiera que crease un libro tenía que saber escribir y tenía que saber dibujar, y además hacer las dos cosas bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la ciencia a medida que avanzaba el tiempo? Pues, hombre, pues también se hacen estudios científicos, y aquí tenemos, por ejemplo, cómo era un dibujo en el siglo XV sobre la descripción del aparato venoso y en los lugares donde se podían hacer sangrías. Pues lo vemos un poco inocente desde nuestro punto de vista, pero la verdad es que era bastante descriptivo. O el dibujo de un ojo en un tratado árabe con las distintas partes, etcétera, etcétera. La verdad es que todo esto, mucho más que el contenido, hoy en día son admirables por el arte. O sea, son cosas bonitas directamente, aunque lo que contengan incluso puede ser hasta cosas inciertas. El caso es que cada vez se ilustra más porque, como os acabo de decir, son cosas bonitas. Los propios copistas pues se daban cuenta que cuando hacían copias de libros, con los dibujos, si eran muy bonitos y si se hacían adornos, pues resultaba más agradable. Y también los libros religiosos, pero de eso no vamos a hablar aquí en ningún momento. Y entonces, pues, esta es una imagen pues, de un libro en el cual se habla de la disección del cuerpo en francés. Si pudieseis acercaros, veríais que esto está escrito en francés y que más o menos se parece al francés de la actualidad dentro de unos límites. Aquí, bueno, pues, cómo se hacía la disección. Esto es un tratado de zoología escrito por los árabes. Esto es un tratado de botánica escrito en latín.
en el cual, como veis, la imagen sigue siendo la parte preponderante sobre el texto. Siempre se dice que una imagen vale más de 1000 palabras, y en esta época pues ya no los estaban demostrando. Primera revolución, llega la imprenta. Ha llegado la imprenta, con lo cual ya no son años y años para copiar un libro. Ya podemos imprimir montones de libros en muy poco tiempo. Pero en aquel momento los libros se imprimían con letras, pero los dibujos todavía no era tan fácil. A pesar de todo, en el siglo XVI, fijaos, se hacían ya tratados de anatomía en las cuales había un dibujo con partes móviles para ir viendo las distintas capas de, en este caso, un cuerpo humano. Si eso estuviera por encima, pues se verían los músculos, luego se ven también los órganos, o como pensaban que estaban los órganos, el esqueleto, etc. O sea, algo que posiblemente en el colegio alguno de nosotros también hemos manejado, de estos libros que tenían hojas de distintos colores que se solapaban encima de otras y se podían ver distintas partes de lo que estuviésemos viendo, no tiene por qué ser anatomía. Bueno, pues para que veáis, no es una idea moderna. Y como era ya con imprenta, el texto ya es legible, es decir, no va codificado por la caligrafía del escribiente, que si tiene buena letra pues se lee, pero como tenga mala letra eso no había quien lo leyese, o escribiese en papel malo con tinta mala y luego aquello se convierte en algo incomprensible. Entonces, a partir de entonces, este tipo de libros ya no hace falta hoy en día leerlos con lo que se conoce como el Manuscript Reader, que es un programa que permite ampliar una parte del manuscrito para tratar de entender mejor qué ponía ahí. Eso es una ayuda informática a la lectura de los manuscritos antiguos. Como veis, vamos entrando con pequeños detalles en dónde va entrando la informática en el tema de los libros manuscritos, que ya en el siglo XVI ya no son manuscritos, ya son manudibujados, si queréis decir, pero no manuscritos. A lo largo de los siglos, o sea, XVI, XVII y XVIII, la situación no cambia mucho y todos escriben ya a través de la imprenta, pero ilustran sus libros y sus tratados porque ya empiezan no a tenerlos para ellos mismos, sino para conocimiento de los demás, con sus propias imágenes. Esta es una imagen antigua y estos son imágenes o son dibujos. Quiere decir, ¿es una foto o es un dibujo? Un dibujo. Pero cuesta trabajo pensarlo así de entrada, ¿verdad? ¿Y quién lo ha hecho? Celestino Mutis, siglo XVII, perdón, XVIII, español. ¿A alguien le suena este señor? En los billetes de 2000 pesetas le habían colocado por detrás precisamente este retrato. Pues este fue precisamente un naturalista español del siglo XVIII que se especializó en botánica y realmente tiene unos dibujos de plantas de los que describió fantásticos, que se siguen utilizando hoy en día para ilustrar como obras de arte otros libros sobre botánica o lo que sea. Sí que lo inmortalizaron en este billete, pero probablemente la mayor parte de los españoles que conocimos este billete no sabíamos quién demonios era este señor Celestino Mutis. Pues muy bien, pues me alegro mucho, será amigo de alguien. Pues no, era un eminente científico y dibujante. Otros no sabían dibujar y lo que hacía era que contrataban a un pintor para que les dibujase las cosas que veía. Entonces aquí lo que ilustro, espero que no haya ningún médico en la sala, pero es que para mí los médicos son especialmente morbosos, les gustan las cosas, cuanto más desagradables mejor. No podéis imaginaros la galería de cuadros que le pintó el Langlois al Peter Parker, las cosas tan desagradables que se pueden encontrar. Aquí os he puesto algunas llamativas, pero no desagradables. Os he puesto la dirección por si acaso alguno se decide a meterse y mirar los cientos de cuadros que hay allí, porque vamos, eso hay que hacerlo antes de comer, no después de comer. Bien, y la siguiente revolución llega con la fotografía. Pues ya hemos visto que el Peter Parker era un médico, pues podría ser un buen médico, pero el hombre no dibujaba bien y ya tenía que llamar a alguien que dibujase. Entonces llega la fotografía, con lo cual ya estamos con la idea de que no hace falta dibujar porque tomamos una imagen de lo que queremos mostrar y nos escriben las imprentas, así que no tenemos que saber escribir bien ni dibujar bien para poder escribir ciencia y mostrar lo nuestro. Entonces, esta es la primera fotografía que está descrita como tal, conocemos hoy en día, que se hizo en 1826. La hizo Niepce desde la ventana de su casa, que es esta. O sea, aquí se supone que él había puesto la cámara y durante 8 horas dejó abierto el expositor y sacó esta imagen. Bueno, poco a poco
se fue mejorando la técnica y esta foto es importante. ¿Y por qué es importante esta foto? Pues porque aquí donde señala esta flecha, eso es un ser humano. Entonces, es la primera fotografía en la cual aparece un ser humano. Eso puede tener mérito o no, dependiendo de lo que queramos saber. Pero de cualquier manera, no penséis que este Niepce fue el primero que llegó aquí por arte de magia. O sea, la fotografía ya era algo que desde el siglo XVI se venía dándole vueltas a la posibilidad de que había unas sales de plata que eran sensibles a la luz y cómo eso se podía tratar de manejar con cámaras oscuras para hacer algún tipo de imagen, etc. Pero Niepce fue el primero que convirtió todos esos modelos y esas teorías en realidad y hizo una foto. Entonces, con las fotografías, digo, pues ya podemos empezar a fotografiar organismos, pero la cosa no es tan fácil. Por ejemplo, en un tratado de anatomía, pues no creo que nadie se deje hacer esto para hacerle una fotografía, ni tampoco un muerto se puede hacer esto así de bien y de bonito, para que quede, para ilustrarlo. Así que estos siguen siendo dibujos. Aquí os indico, porque también resalta, este es un dibujo de Golgi. Golgi, por si los que hayáis hecho biología, sabéis que hay una cosa en la célula que se llama el aparato de Golgi, que recibe su nombre porque este señor Golgi, italiano, fue el que lo descubrió con una tinción que él también ideó. O sea, quiere decir que esto no es la tinción del aparato, sino la tinción que hizo el señor. Y luego aquí hay otras dos cosas. ¿Esto pensáis que son imágenes del microscopio o que son dibujos? Las que están en torno. Esto en la izquierda y la de la derecha. ¿Os parecen dibujos o os parecen fotografías? ¿Parecen dibujos? Pues sí, son dibujos. Pero los ha hecho Ramón y Cajal. Fijaos, esta es la foto de la preparación, hecha mucho después de Ramón y Cajal, en la cual él se basó para hacer estos dibujos. El problema que tuvo Ramón y Cajal al principio de su vida científica es que no le creían. No le creían porque hacía unos dibujos tan perfectos que lo que decían es que no pintaba lo que veía, sino pintaba lo que se imaginaba o lo que creía ver. Y entonces no le hacían ni puñetero caso. Hasta que en un congreso él se cogió a uno de los citólogos de la época importantes y lo llevó a las muestras que había llevado para decirle, mire las muestras y mire mis dibujos. Y entonces el hombre ya se quedó impresionado y dijo, caramba, no se los inventa, es que tiene unas preparaciones que no hemos hecho ninguno. Y el problema era que todos los científicos de la época no conseguían hacer las preparaciones que tenía Cajal, por lo tanto no veían lo de Cajal y por tanto no se lo creían. Entonces a partir de ese momento ya se lo tomaron en serio y bueno, pues ya vieron que los dibujos de Cajal no eran una recreación, sino que eran realmente un reflejo fiel de lo que se estaba viendo al microscopio. Pero claro, tenemos que saber que la microfotografía, o sea, la fotografía al microscopio no es algo que llegó con la fotografía, sino que tardamos mucho tiempo en incorporarlo. De hecho, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, las guerras son momentos en los cuales la ciencia se revoluciona, porque todos los países metidos en la guerra intentan pagar lo más posible a sus científicos para que encuentren algo que no tiene el enemigo y poder acabar con él. Entonces, siempre que hay una guerra, hay un montón de inventos y una revolución científica importante. Entonces, la Segunda Guerra Mundial ha tenido muchas cosas, y no voy a contar aquí, pero una de ellas ha sido precisamente el invento o el desarrollo de la microfotografía. Pero tampoco es que se les ocurriera a los que los inventaron, que seguramente estaban en Estados Unidos, porque Cajal, en el 1897, que ya sabía que existían fotografías, y de hecho él era un fotógrafo aficionado bastante bueno, pues ya diseñó 3 maneras diferentes para poder hacer fotografías del microscopio, para que le creyeran. Claro, ahí estaban las dos cosas liadas. Decía, yo dibujo bien, pero como no me creen, pues si les muestro una fotografía me acabarán de creer. Entonces, él diseñó distintos sistemas que permitirían hacer fotografías a las imágenes que se toman de los microscopios. Ninguna de ellas se ha llevado a cabo y hubo que esperar años todavía a poder hacer fotografías al microscopio. Hemos visto que todo hasta ahora parece que la gente escribe libros y que, bueno, pues cuando escribías el libro ahí metías todo lo que llevabas conocido hasta ese momento, con lo cual escribir un libro no era cada semana ni cada mes, sino que era casi el trabajo de tu vida. Una vez que tenías una recopilación importante, lo escribías. Pero realmente no era una manera práctica de transmitir la ciencia, porque
por ejemplo, Isaac Newton, los principios que escribió, los escribió porque le presionaron todos sus conocidos de que escribiese, porque el tío pensaba las cosas, se las escribía, se las guardaba y pasaba de comunicarlo. Y al final le presionaron y bueno, consiguieron que escribiese bastante de lo que había encontrado. Entonces, antes de eso, se empezó a divulgar los conocimientos a través de la Royal Society, de la cual tenéis ahí un cuadro con Faraday dando una de sus charlas, el de esta cámara que tenemos aquí a mi derecha. Pues la Royal Society tenía un secretario que era el que iba tomando notas en las actas de las cosas que se debatían en la Cámara. Y eso fue realmente la primera revista científica en la cual se podía acudir a ver qué había dicho Menganito, qué había dicho Fulanito, y si le podía valer a alguien esas cosas para seguir avanzando en sus resultados, si no había estado presente en el debate. Y esas actas eran escritas a mano, como tenemos aquí. Estas son una página de las actas de la Royal Society cuando todavía se escribían a mano. Y esto no fue desde el principio, empezó a hacerlo Hooke en el siglo XVII, a finales del XVII. Con lo cual, todos los debates que se hubiesen hecho antes no habían quedado registrados. La primera revista como tal, en la cual ya no es un acta, por eso hay muchas revistas que son actas de, pues ese nombre de actas de botánica, actas de la sociedad de no sé cuántos, pues bien heredados de las actas de la Royal Society de Londres. Pero la primera revista que se editó con el afán de que los científicos escribiesen en ella sus últimos descubrimientos para difundirlos es la revista Lancet, que también se ha lanzado desde el Reino Unido. Como veis, a pesar de lo que parezca hoy en día, el liderazgo científico estuvo en Europa al menos hasta mediados del siglo XX, en el que todos los avances, o los más importantes, y todas las innovaciones, tanto científicas como lo que conlleva en torno a la ciencia, provenían de algún país de Europa, principalmente Francia, Alemania e Inglaterra. Pero bueno, no penséis que la gente ya no escribe. O sea, la gente sigue escribiendo. Einstein, sus notas y sus pensamientos los tenía que tomar a mano, no tenía ordenadores en aquella época, y esta es una página de sus escritos, igual que Newton, unos siglos antes, pues también sus cosas las tomaba a mano. Esto, curiosamente, es muy fácil de encontrar en Internet porque es nada más y nada menos que el razonamiento matemático que le llevó a Newton a decir cuál sería la fecha del fin del mundo. Así que todos los científicos tienen una puerta de atrás. Bueno, pues cuando llegan los ordenadores, que esto hacemos de pronto, esto no es un flashback, sino un flash para adelante, vamos a avanzar lo que va a ocurrir. Pues hacer todas estas cosas es mucho más fácil. Fijaos qué imagen tan bonita de la anatomía de una mano, de la anatomía del cuerpo, comparada con aquella que vimos del siglo XVI de descripción del sistema venoso. Como veis, no hay color, hemos mejorado mucho en ese sentido. Claro que todo tiene un límite. Esto es una pregunta de examen diciéndole a un alumno que coloque dónde está la glándula pituitaria, el páncreas, los ovarios, los testículos, y al resultado el profesor lo calificó como un surreal expresionismo lisérgico, porque realmente no tiene ni pies ni cabeza la imagen. Eso sí, el alumno desde luego tiene dotes de artista, quizá no de estudiante, pero al menos de artista. Bueno, pues ¿cómo consiguen llegar los ordenadores que van a ser la siguiente revolución? Ya hemos visto, se empieza a leer y escribir, primera revolución llega la imprenta, la siguiente llega la fotografía, y ahora van a llegar los ordenadores. Entonces, ¿cuál es el precursor del ordenador? Pues el precursor es el ábaco, que tiene al menos más de 5.000 años de antigüedad de antes de Cristo, con lo cual serían 7.000 años de antigüedad. Hoy se sigue utilizando porque sigue siendo igualmente útil para aquellos que lo saben utilizar. Yo creo que en esta sala no sé si habremos algunos, yo desde luego no. Y Leonardo, que ya lo mencionamos antes, pues como buen hombre renacentista que le metía mano a todo, pues también esbozó teóricamente cómo debía ser una calculadora, para que no tenga que pensar cuando hacemos unas sumas, una multiplicación, sino que lo hiciera una máquina. En el año 1500 aproximadamente. Sin embargo, no fue hasta 1642 cuando se hizo la primera calculadora física que permitía hacer cálculos de entre 0,01 y casi 1 millón. O sea, como veis, tenía un amplio margen de números. Se le llamó la pascalina porque la hizo este señor, Blaise Pascal, con 19 años,
Así que algunos estáis aquí a tiempo todavía de inventar algo. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque la necesidad presiona. Este señor estaba hasta el gorro de tener que llevar las cuentas de la tienda de su padre. Y entonces dijo, ¿cómo puedo hacer yo para simplificarme esto que me tiene martirizado todos los días sumando todos los ingresos y las facturas y demás? Y entonces, pues a este señor se le ocurrió diseñar esta máquina, de la que vendió solamente 50 ejemplares, porque la gente en aquella época todavía no estaban por la labor de que las máquinas hicieran cosas que hacían las personas, que seguro que la máquina se equivocaría, que eso era objeto del demonio, etcétera, 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 por lo cual, pues ganar dinero con eso no, pero al menos él consiguió quitarse un trabajo de encima, eso sí que lo consiguió. Y algo más, esta es la máquina que diseñó este señor, aquí en estas rosquitas ponía las posiciones de los números y luego dando, o no sé cómo accionando, conseguía que aquí arriba pues aparecía el resultado final de toda la operación. Como veis era muy simple, son una serie de rollos de números y una serie de engranajes que se van moviendo y reencajando pues como él hubiese diseñado. Lo curioso es que acordaos que esto es del año 1600 y pico, siglo XVII, y que en 1960 IBM incorporó esta maquinaria en sus ordenadores por la rapidez de cálculo. Daos cuenta, en el año 1960 incorporan para hacer sumas y multiplicaciones la máquina de Blaise Pascal dentro de los ordenadores, porque no habían conseguido por entonces todavía un sistema más rápido electrónico que la máquina mecánica de Blaise Pascal. Así que eso nos tiene que servir para replantearnos de que no todo lo pasado es peor, sino que a veces podemos encontrar cosas interesantes en el pasado, aunque cuando las estudiemos obviamente seguro que las mejoramos. Pero no por eso hay que descartarlo, como esto tiene 500 años, menuda mierda debieron hacer. Pues no. Entonces, pero eso realmente son calculadoras. ¿Cuándo llega el primer ordenador? Pues el primer ordenador se considera que lo hizo el señor Babbage en 1850 y lo llamó la máquina analítica, bueno, no de Babbage, el de Babbage se lo hemos puesto después para poderlo diferenciar de otras. Es esto, que es también un montón de engranajes puestos ahí que aparentemente no tienen mucho orden ni concierto, bueno, obviamente sí los tienen, pero que no los entendemos, y que tenía la gran, digamos, el gran avance, sobre todo las máquinas anteriores, de tener dos sistemas diferentes, uno que él llamó el almacén y otro el molino, pensando en lo que tenían por allí, los molinos, donde guardaban el grano y donde luego se molía. Entonces, el almacén era la memoria, que era donde podía guardar hasta 1000 números de 50 cifras, y luego el molino era donde se trituraban esos datos y se sacaba el resultado, que es lo que hoy conocemos como el procesador de los ordenadores. Entonces, ¿cómo funcionaba este tema? Pues para lograr entender y guardar esos números tenía que haber algo con el que hablar con esta máquina. Y a este señor se le ocurrió utilizar lo que eran las tarjetas, unas tarjetas de cartón llenas de agujeritos que este señor, Josep Maria Jacquard, que es este que está aquí en la esquinita, había ideado para los telares. O sea, él tenía una fábrica de telas y se le ocurrió, en vez de tener que tener a alguien allí pasando hilos y demás con los diseños para sacar los dibujos, pues un sistema basado en unas tarjetas llenas de agujeritos que le permitían repetir los diseños, con lo cual el telar, él solito, iba leyendo esas tarjetas y iban saliendo las telas con los dibujos oportunos. Así que el señor Babbage, que debía conocer obviamente estas tarjetas de Jacquard, dijo, pues ya está, voy a utilizar el mismo sistema para informar a mi máquina analítica de qué es lo que tiene que hacer con las cosas que tiene almacenadas. Con lo cual, ¿qué había que hacer? En esas tarjetas irían lo que hoy llamamos programas. O sea, esa tarjeta le dice a la máquina de analítica qué es lo que tiene que hacer. Así que había que hacer programas, había que hacer tarjetas que le dijesen qué es lo que tiene que hacer. ¿Y quién fue la primera persona que hizo programas para este ordenador prototipo? Pues una mujer, Ada Byron, Augusta Ada Byron, hija de Lord Byron. Luego se casó con otro menganito y pasó a ser la condesa de Lovelace. Pero esta señora fue la primera que construyó tarjetas de programación diseñadas para la máquina de Babbage. Con lo cual, os demuestra que a una persona, a poco que tenga interés y sea inteligente, es capaz de hacer lo que sea. Nadie se había enfrentado a este problema y desde luego en esta época lo que menos le iban a importar era que a una mujer se le ocurriese hacer esas cosas y sin embargo lo hizo. Aquí tenemos una muestra para que veáis de qué estamos hablando. Estos son los telares de Jacquard y estas son las tarjetas con los agujeros que van puestas aquí en el telar
y el telar va leyéndolas y después, bueno, pues se va tejiendo como tejen los telares y salen los dibujos como el que tenéis aquí al lado. Estas tarjetas se siguen utilizando hoy en día. Bueno, hoy en día no, se siguieron utilizando después, o sea, todo el comienzo de los ordenadores se basó en tarjetas que tenían un aspecto como este que tenéis aquí. Esto es más o menos como un billete de tren o un billete de avión, es el mismo tamaño y está lleno de filas y cada una de ellas pues se le meten agujeritos en determinadas posiciones y esto nuevamente se lee por columnas, va avanzando y cada columna le da una información al ordenador que tiene que ir procesando y él sabe lo que se entiende. Cuando eran ordenadores sencillitos pues bastaba con una cinta, es decir, hay menos información por línea. Pero este sistema ha estado funcionando hasta los años 70, como vamos a ver. El primer ordenador, ya como tal, que se conoce, y al cual se daban los nombres de cerebros electrónicos, porque se intentaba que imitaran cómo funciona un cerebro, pues aparecen ya en el siglo XX. El ENIAC, que fue el primero, el ENIAC tiene ese nombre por esto, porque es una calculadora e integradora numérica electrónica. Fijaos, no era ordenador, era una calculadora, hacía cuentas, es lo único que hacía. Pues este cacharro, cuya foto veis aquí, pues lo diseñaron en la Universidad de Pensilvania, ocupaba todo el sótano de la universidad, o sea, no era una habitación como esta, era una barbaridad de espacio, pesaba 30.000 kilos y gastaba como 15.000 bombillas, lo cual les planteó un problema en su día porque cuando encendían el ordenador se venía abajo el sistema de luz de la universidad. Pero en fin, lo debieron solucionar porque eso anduvo. Y no era programable, o sea, se le suministraban las tarjetas y en las tarjetas iban los datos y qué hacer con los datos. Con lo cual había que tener un buen sistema de tarjetas para alimentar al ENIAC, que consumiese un montón de luz y luego nos devolviese una lista de números, que es la suma o la multiplicación, o algo, esperemos, un poco más complejo, de los números que se le habían administrado. Esto era un prototipo y todos los tenían claro que esto no podía ser algo realmente útil. Así que en muy poquito tiempo, fijaos, solo 2 años después, parte del mismo grupo diseñó lo que era el EDVAC, que ya sí era programable. Quiere decir que no hay que meterle todo desde el principio, sino que almacena una serie de datos y puede almacenar también distintos programas. Y como los que lo hicieron no eran tontos, dijeron, este sí puede tener futuro. Así que después de hacer el prototipo en el 49, montaron una empresa que llamaron Univac, con la cual vendieron este ordenador. Y esto a lo mejor, estas imágenes igual os empiezan a sonar cuando habéis visto películas antiguas o anuncios antiguos, porque el Univac 1 se convirtió en el primer cerebro electrónico que se podía comprar. No lo podían comprar las universidades porque costaba 9 millones de euros a día de hoy, o sea, no el precio de entonces, o sea, el equivalente de entonces a hoy sería 9 millones de euros. Así que eso solo lo pudieron comprar algunas empresas. El primer cliente, pues el censo de los Estados Unidos. Y de hecho, este cliente tuvo en funcionamiento el primer Univac y otros durante 13 años. O sea, en aquella época no se quedaban obsoletos tan rápido los ordenadores como ahora. Pesaba un poco menos que el anterior, solo 7.300 kilos, y ya solo ocupaba 40 metros cuadrados. Pues esta habitación más o menos, un poquito menos que esta habitación. Aquí veis, esta es la interfaz de usuario, que esto que hay aquí no es una pantalla ni mucho menos, es simplemente botones, 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 botones. Porque total, como se le meten tarjetas, no hay más que ver. A pesar de todo, esta gente cuando vendía el ordenador, sus esquemas y sus propagandas están dibujadas a mano. Estos ordenadores no dibujan, solamente hacen cálculos. Por eso hemos partido de las calculadoras, porque lo que hacen estos ordenadores es calcular, conseguir en menos tiempo lo que nosotros también podríamos hacer. O simplemente, como hicieron la CBS, que también compró otro ordenador, pues una de las cosas que yo creo que fue lo que hizo que realmente el Univac se convirtiese en algo importante, y es que en las elecciones de Estados Unidos del año 52, pues ellos metieron unas encuestas, metieron los datos y cómo tienen que procesarse esos datos, y de esas encuestas y esos datos salía que el ganador de las elecciones sería Eisenhower, algo que nadie daba como posible. Y resulta que acertaron. Vamos, lo importante no es quién ganó o quién no ganó, sino que predijeron con un ordenador que iba a ocurrir algo que nadie creía que fuese a ocurrir. Con lo cual dijeron, tate, a lo mejor los ordenadores son útiles.
Así que Univac tuvo futuro y estuvo fabricando distintos modelos. Por ejemplo, este otro también es muy conocido. Películas de ciencia ficción de los años 60 y comienzos de los 70 os mostrarán salas de ordenadores y el ordenador es una copia de un Univac, con estas ruedas dando vueltas, estos tableros. Crearon la imagen del futuro, el Univac. Y esta empresa no existe hoy en día. En torno a los años 70 desapareció. No sé qué ha ocurrido con ella, no sé en qué se dividió o en qué fracasó, pero la que sí que existe hoy en día es IBM. IBM empezó, bueno, era mucho anterior a Univac, porque hacían otra serie de cosas, y cuando llega la época de los cerebros electrónicos deciden meterse también en el ajo. Y ellos sacan también en el año 53, fijaros, muy poquito después que el Univac 1, lanzan su IBM 701, que es un trasto muy parecido a este. Este es una evolución posterior. También lee tarjetas perforadas, y la gracia que tuvieron IBM fue que se les ocurrió utilizar una memoria en un cilindro magnético. Y eso fue la base de las memorias RAM, de los discos duros, de los disquetes y de todo el sistema de almacenamiento posterior. O sea, ese fue el gran toque de genialidad que tuvieron los de IBM. Y para programar sus trastos, porque el trasto de IBM era esto, era más pequeño que un Univac, pues idearon el lenguaje Fortran y el Lisp. Sobre todo el Fortran todavía sobrevive en nuestros días, hay muchos científicos que siguen programando en Fortran sus programas para hacer cálculos. Pero, ¿por qué eran estos trastos tan grandes? Pues porque utilizaban válvulas. No sé si vosotros lo sabréis, pero las válvulas son algo que sirve para que la luz, al atravesar un cable, por así decirlo, no pueda ir en los dos sentidos, sino que le dicen vas para un lado pero no para el otro. ¿Vale? Pues estas válvulas consumían mucha energía. Entonces, ¿esto por qué lo he puesto 2001? Porque en esta, bueno, IBM lanzó en el año 53 su ordenador y fue mejorando el ordenador, y en el año 63 hicieron algo revolucionario en ese momento, y es que empiezan a hacer un programa de análisis de voz. Empiezan a pensar que en vez de tratar con tantos botones y con tantas tarjetas, a lo mejor hablándole al ordenador logramos interaccionar con él. Entonces Stanley Kubrick, cuando hizo su película 2001, Una odisea en el espacio, pensaba en IBM y pensaba en ese procesamiento de voz para su HAL 9000, que era el ordenador que estaba al mando de la nave. Según los autores, aunque si le quitamos una letra a IBM no sale HAL, dicen que eso no es más que una pura coincidencia, que lo que ellos querían poner con HAL era ¿cómo era? Era un heurístico, un algoritmo heurístico. Heuristic algorithm, de esas salían esas letras. Pero bueno, tiene su pequeño morbo, y que sepáis que el ojo que lo ve todo del Gran Hermano que vemos hoy en día en la tele es este ojo de HAL, que es el ordenador que gobernaba la nave de 2001 en Odisea del Espacio, que está basado en los ordenadores IBM de los años 60. Así que, como veis, hoy en día seguimos teniendo cosas sin que sepamos de hace 40 años. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, las válvulas eran muy grandes y consumían mucha energía. Entonces, esto es una válvula, y el gran avance fue el descubrimiento de los transistores. El transistor hacía lo mismo que una válvula, pero ocupaba muchísimo menos, gastaba muchísimo menos y costaba muchísimo menos, con lo cual disminuye el tamaño de los ordenadores, disminuye su coste y se abarata al público. Entonces aquí tenemos de las primeras comparaciones de que era una válvula, que esta es ya una válvula pequeñita, a un transistor, en el que lo que ocupa más son las patas del transistor, y esta sustitución de válvulas por transistores es lo que ha creado, por así decirlo, la segunda, bueno, realmente es la tercera generación. Hubo una segunda generación en medio que no tuvo gran trascendencia. Entonces, esta, digamos, es la tercera generación de ordenadores que ya se empiezan a parecer a lo que conocemos hoy en día. Aparecen con todo esto sistemas de lenguaje de alto nivel, ya empieza a aparecer el Pascal, el Basic, el COBOL, otros lenguajes de programación, porque las primeras máquinas en las tarjetas había que escribirlas en código máquina, o sea, en un lenguaje que entendiese la máquina, con lo cual no todo el mundo era capaz de aprendérselo. Ahora empezamos a hacer al revés, le vamos a dar a nosotros un lenguaje que nosotros entendemos,
el Fortran, el Pascal y el BASIC, y luego algo dentro hace que eso lo entienda la máquina. Metemos una especie de traductor automático por en medio. De cualquier manera, los ordenadores seguían centrados en hacer cálculos, en hacer cosas para ingeniería, en hacer estadística y en hacer mercadotecnia. Todavía no estamos entrando en los dibujos. Pero lo que sí que es importante en ese momento de miniaturización es que empiezan a pensar que quizá habría que diseñar una interfaz, también presionados por la idea de IBM de hablarle a los ordenadores, pues dicen, vamos a tener que poner una interfaz un poquito más agradable que estas tarjetas que no entiende nadie. Así que pensaron en la máquina de escribir de Soles del año 58, que esta es otra historia que no os voy a contar, pero que finalmente una máquina de escribir tiene el peor teclado que se ha podido diseñar para una máquina de escribir, pues igual que el VHS es el peor sistema de vídeo y fue el que ha sobrevivido, pues con la máquina de escribir ocurrió igual. El Soles diseñó esta máquina y dijeron, no, que eso está muy mal pensado, que hay que hacerlo de esta manera. Pero el caso es que no hicieron ni puñetero caso en lo que dijeron que aquello estaba mal, y el sistema QWERTY que utilizamos es el peor teclado que existirá nunca en el mercado, pero es el que utilizamos. Y parece que es lo normal. El peor sistema de vídeo el VHS, el peor sistema operativo el Windows, así que utilizamos siempre lo peor. Somos así de torpes los seres humanos, o así de engañabobos, porque nos engañan. Entonces, el caso es que las cosas se disminuyen de tamaño, empiezan a aparecer estos teclados que derivan de las máquinas de escribir, los discos duros o sistemas de almacenamiento que ya no tienen esa forma de discos, que no tienen esa forma de tarjeta llena de agujeritos. Y aquí tenemos pues la primera llegada de estas nuevas máquinas. Algunas marcas las conoceréis o os sonarán, como son Atari o Commodore, otras desaparecieron, otros se estamparon contra una serie de ejecutivos que no tenían dos dedos de frente, como por ejemplo Xerox. Este fue el ordenador que diseñó Xerox, que aquí os he marcado, fue el primero que ideó un ratón, y fijaos, la pantalla tenía el tamaño de un folio, en vez de cualquiera de las otras cosas que habían diseñado los demás. Entonces, los ingenieros que diseñaron esta máquina de Xerox le dijeron a sus ejecutivos, vamos a sacarla al mercado, y los ejecutivos dijeron que eso era una tontería, que ¿para qué quería la gente esto? Donde esté una fotocopiadora que se quite un ordenador. Entonces luego llegó Apple y vio la idea y dijo, pues ya que vosotros la queréis, la voy a coger yo. Y entonces llegó después de esto, o sea, la copia llegó después del Apple II, el Spectrum, que también os sonará a muchos, que era simplemente esto, en el cual ya bastaba con enchufarlo a la televisión y nos ahorramos el coste de la pantalla, o el IBM PC, que fue el PC de Personal Computer, el ordenador ya para las personas, ya no es para las instituciones, ya hemos logrado que los ordenadores eran para las personas. Bueno, pues cuando Apple, estos de cualquier manera seguían siendo también interfaces desagradables porque era todo el rato a escribir comandos y a programar y a obtener resultados numéricos. Aquí seguíamos sin tener ningún tipo de imágenes. Pero cuando Apple ve el sistema de Xerox y empieza a procesarlo, pues aparece el Macintosh, que es el que revoluciona todo este sistema y introduce la interfaz gráfica en la cual no hace falta escribir, sino que hace falta simplemente reconocer elementos y hacer clic sobre ellos. Entonces, en esta época, IBM lo que estaba era pensando en capacidad de procesamiento, más que en la interfaz, y desarrolla ordenadores aparentemente más potentes, como era el PC, el AT y el XT, que estuvieron por el camino, y cometieron el gran error de dejar en manos de Microsoft el sistema operativo para estos ordenadores. Porque Microsoft lo que hizo es, no tengo ni puñetera idea cómo hacer. Entonces compró a un amigo, lo que llamaba su amigo el Dirty 2, o sea, un sistema operativo sucio, le cambiaron el Dirty y le pusieron MS y dijeron, toma IBM, un sistema cojonudo, que era simplemente una mala copia del CP/M que estaban utilizando otras máquinas. Con lo cual, en vez de comprar IBM el CP/M, que ya era lo que se estaba utilizando en ese momento, que era un buen sistema operativo, le encargó a un pirata que le hiciera uno que era una mala copia del bueno. Y resulta que es el que sobrevive en el mercado. Con lo cual nos perdimos el CP/M, que era el bueno, y nos quedamos con el sucio, que es el de Microsoft. En fin, ya vemos que la historia siempre nos repite y siempre vamos por el camino que no tenemos que ir. El caso es que hoy en día la cosa se ha simplificado realmente, y tanto por presiones económicas y comerciales y demás, más que por las reales necesidades, estamos reducidos a tres tipos de sistemas operativos, uno que es el Windows, y los tres son intergráficos. Es decir, la idea de Apple es la que todos llevaron después al funcionamiento, menos mal que no fue al revés.
Este es el Windows, este es el sistema del OS X actual de Apple, este es el Linux, que es el que va por libre, que cada vez es bastante más eficaz. Y lo que ya tenemos que empezar a olvidarnos es de estos estudios en los cuales pues tenías una mesa grande de dibujo con tus papeles y tus reglas y tus sistemas para conseguir hacer dibujos interesantes, porque ya no se dibuja a mano, ya podemos conseguir que sea el ordenador el que nos ayude a dibujar. Ya estamos empezando a conectar dibujos, escrituras, y todavía no hemos llegado a la bioinformática. Entonces, ¿qué nos permiten hacer hoy en día ya los ordenadores con estas interfaces gráficas? Pues por lo pronto conseguir que una representación morrallera de este tipo que haríamos en clase o haríamos en nuestros apuntes, pues se convierta en algo mucho más bonito, agradable, comprensible, limpio, como son representaciones de este tipo, o complejas, porque representar una imagen, esto es una curva de revolución tridimensional de una ecuación bidimensional, si alguna vez alguien se encuentra con una situación equivalente. Entonces, representar esto, que es una imagen tridimensional en 2 dimensiones, requiere una dosis de dibujo muy importante, salvo que lo haga un ordenador que lo hace con relativa facilidad. Entonces, antes hacía falta un buen delineante para conseguir una representación de esto medianamente razonable. Hoy tenemos programas hasta gratuitos que son capaces de hacer este tipo de representaciones. A los arquitectos también les toca, porque, y más que los arquitectos, a los aparejadores, pienso yo, porque esto habrá que reconvertirlo. Ya en los planos no hay que utilizar el papel vegetal en esas grandes páginas y empezar a pintar con tinta china procurando que no se corra la tinta y demás, ni hacer los prototipos sobre papel milimetrado, sino que directamente pues utilizamos un programa de ayuda de diseño y ya tenemos en nada calculada la planta de una casa o incluso el aspecto que va a tener por fuera. Así que los diseñadores han quedado para hacer eso. Tengo una idea y la hago a mano, como Leonardo da Vinci, que tuvo aquí la idea de cómo hacer un paracaídas. Este hombre sale siempre en todas partes. O otros que hacen esquemas de cómo piensan que puede ser algo, una idea luminosa, porque si es la única utilidad que tiene esto, porque para lo demás están los ordenadores, que nos sacan pues una imagen que parece real de cómo va a ser nuestro diseño. O este diseño del coche igualmente por ordenador. Entonces, esto es solamente para utilizar, pero también, digamos, habría que verlo desde el otro lado. Es decir, ¿en qué nos ayudan también los ordenadores? Pues, por ejemplo, un médico que hace un electrocardiograma, pues luego tiene que ver si las distancias entre los picos son constantes o no, o si varían, o si la altura de los picos son los correctos, para saber si esa persona ha tenido un problema de corazón o no. Por eso es por lo que los electrocardiogramas van sobre un papel rayado, para que tengan la referencia y no tengan que ir con una regla constantemente allí a medir entre picos. Pero hoy en día ya no es necesario. En lugar de enchufar el sistema de electrocardiograma a una impresora que vaya sacando esto, pues se enchufa a un ordenador y lo que obtenemos es esto, que se ve mal, pero son los electrocardiogramas, y el que automáticamente el ordenador nos va a decir cuáles son las distancias entre los picos, las alturas de los picos, y si hay algo que no cuadra, entonces llámanos la atención para decir, oye, que este enfermo le puede pasar esto porque estos valores son los que no funcionan. Y ya llegamos, la bioinformática. Ya hemos visto todo el recorrido, hemos partido de científicos, recordad que hemos hablado de científicos, no hemos hablado de escritores, hemos hablado de científicos de que tenían necesidad de escribir, tenían necesidad de dibujar. Poco a poco esas necesidades han ido disminuyendo gracias a distintos inventos y especialmente el último, a los ordenadores. Y ya hemos visto que los ordenadores no solamente nos ayudan a dibujar, sino que además nos ayudan a interpretar resultados. Y entonces aquí es donde entramos ya con la bioinformática. ¿Qué es la bioinformática? Pues es simplemente aplicar la computación, o sea, la capacidad de los ordenadores para comprender los procesos biológicos. Estamos, aunque no lo creáis, lejísimos, pero vamos, a años luz de saber cómo funciona un cuerpo, o cómo funciona una célula, ya no un cuerpo, que tiene millones de células, cómo funciona una célula. Entonces, los ordenadores lo que hacen es intentar ayudarnos a saber un poco más y a hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo trabaja este sistema? Pues igual que todos. Hay que darle datos al ordenador, hay que diseñar algoritmos complejos que pensemos que pueden dar un resultado con utilidad desde el punto de vista biológico, y después, pues esos resultados hay que escribirlos o compartirlos con otra gente.
Y aquí vemos todas las distintas etapas que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, ¿dónde suele trabajar un bioinformático? Pues un bioinformático suele trabajar en Unix, o también en OS X, que también es una variación de Unix. Hay bioinformáticos que trabajan en Windows, pero el que trabaja en Windows sabe que tiene un problema muy serio, y es que a poco que se descuide, lo que haga solo lo puede utilizar en Windows. Pero en fin, de cualquier manera se puede trabajar en todas ellas. Y lo que tenemos que ver también es que biología e informática no son cosas diferentes, sino que finalmente son dos caras de una misma moneda, son dos contrarios. Porque espero que no creáis que tenemos una fuerza vital en nuestro interior que nos distingue de la silla en la que os sentáis o de un gato que vaya por ahí. Simplemente somos un conjunto de reacciones e interacciones químicas que ocurren aparentemente al azar, y digo aparentemente porque siempre decimos que es al azar cuando no entendemos por qué ocurren. Entonces, lo que estamos es intentando entender por qué ocurren esas cosas, y a medida que vamos conociendo más, vamos viendo que queda menos sitio para ese azar. Pues, si nosotros conseguimos conocer todas esas interacciones, lo que estamos haciendo es descubrir qué relaciones matemáticas hay debajo. Por tanto, es informática. Lo que ocurre es que en los seres humanos y en todos los seres vivos, pues tenemos una serie de interacciones que son muy difíciles de evaluar, sobre todo con nuestro entorno, y eso hace que cualquier modelo matemático no se ajuste bien. Pero al fin y al cabo, un ser vivo no es más que un modelo matemático en el cual todavía no hemos sabido encontrar todas las variables que intervienen en el sistema. Así que son dos ciencias perfectamente compatibles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en bioinformática? Pues en bioinformática lo que hacemos es utilizar ordenadores superpotentes para que nos hagan cálculos complejísimos o algoritmos muy liados en el menos tiempo posible. O sea, no nos tardemos una semana o un mes en saber el resultado, porque entonces no es práctico. Hacemos también bases de datos con datos biológicos, de manera que podamos tener las cosas ordenadas y cuando lo típico es decir, oye, me hace falta este papel. Ay, pues es verdad, yo lo he visto en alguna parte y sé que no está muy lejos. Pues si funcionáramos así, íbamos dados. Entonces, cuando dices, me hace falta esto, en la base de datos, instantáneamente lo encuentras. Encima de tu mesa, probablemente no. Entonces, más vale tener los datos en bases de datos. Se diseñan ahora algoritmos con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? ¿Que piensan por sí mismos? No, la inteligencia artificial no quiere decir que el ordenador es listo. Lo que quiere decir es que el ordenador puede ayudar a que el usuario tome decisiones. Hombre, puede dejar que las tome el ordenador, pero eso allá él. Es como dice, mi coche es capaz de conducir solo. Bueno, pues tú mismo. Si te estampas, luego no le eches la culpa al fabricante. Pues esto es lo mismo. O sea, se hacen algoritmos que son capaces de decir, bueno, pues con cierta probabilidad yo creo que lo correcto es esto, esto, esto y esto. Y entonces el usuario es el que debe decidir. ¿Estoy de acuerdo con el ordenador o no lo estoy o solo en parte? Aquel que directamente se cree lo que dice el ordenador, más vale que lo cierre en cualquiera de los campos. Tenemos que ser, nosotros somos los que dominamos al ordenador, no al revés. Así como dice, el ordenador me ha hecho cosas raras. Pues no me ha hecho cosas raras, tú le has hecho cosas raras. Y la respuesta que te ha dado no es la que esperabas y te crees que te ha engañado, pero no, no te ha engañado. Eres tú el que no le has pedido lo que estabas pensando y él te ha devuelto lo que no estabas pensando que te tenía que devolver. En fin, la idea es simular un sistema vivo con un ordenador. Estamos en ello, pero estamos desde luego bastante lejos. Y como indica la imagen, esta red podría ser un trocito de un ser vivo y por lo tanto para tratar de ver qué carajo pasa aquí, más vale que utilicemos un ordenador porque a mano seguro que nos perdemos. Entonces, ¿qué fue lo primero que se empezó a trabajar en bioinformática? Pues lo más fácil, se sabían las secuencias. ¿Y qué es una secuencia? Pues son el conjunto de aminoácidos que forma una proteína, el orden en el que están, o bien el conjunto de nucleótidos que forman un ácido nucleico y el orden en el que están. Así que cuando nosotros nos encontramos, lo primero fue con proteínas, que eran las primeras secuencias que se tenían. Decía, oye, pues si yo veo que las proteínas tienen muchos aminoácidos en los mismos sitios, pues será que las proteínas se parecen. Vamos a hacer un algoritmo que nos permita meterle dos secuencias diferentes y a ver si se parecen y a ver cuáles son las regiones en las que están los parecidos más llamativos. Pues esos fueron los primeros algoritmos bioinformáticos. Aquí ya no son dos secuencias, aquí son tres secuencias donde se muestran, pues eso, regiones donde hay una conservación más o menos importante, otras regiones donde se parecen bastante menos y hay más diferencias. Esto
Pues claro, a medida que metían más secuencias, es como por así decirlo, cada aminoácido lo tengo que comparar con todos los aminoácidos de cada una de las proteínas que he metido. Esto es una capacidad de cálculo exponencial, o sea, a medida que uno mete otra secuencia, el tiempo de cálculo se disparaba. Así que hubo que hacer dos cosas. Primero, cambiar el algoritmo para tratar de que fuese más eficiente y segundo, tratar de utilizar ordenadores más potentes. Pero no llevéis a engaño. ¿Sabe alguien qué es lo que está constantemente demandando más capacidad de cálculo a los ordenadores? Los videojuegos. Los videojuegos son lo que hace que las empresas fabricantes de procesadores saquen procesadores más rápidos. Porque, no sé si os acordaréis, pero cuando estuvimos en el cambio de milenio, en el 99-2000, uno de los problemas que había era que el microscopio Hubble, pues a lo mejor podía sufrir el efecto de aquello que llamaban el efecto 2000, que era que, como era un procesador muy antiguo, que es un procesador de los años 70, pues no estaba preparado para llegar hasta el año 2000 y tuvieron que subir a arreglarle ese problema. Lo cual nos demuestra que el microscopio Hubble, que está hoy en día funcionando, tiene un 386, algo que hoy en día no está en ninguna casa, ni en ningún país, por más subdesarrollado que sea. Y sin embargo está controlando un microscopio en el espacio. Y como eso, todos los cálculos científicos que necesitéis no necesitan un Pentium 5 a 5.000 millones de gigahercios al cuadrado. Hay otra serie de cálculos que los necesitan, pero esos no son los que demandan, porque se vende. En Málaga tenemos un superordenador, uno, que es el cuarto o el quinto superordenador más grande de España. El más grande lo tienen en Barcelona y el segundo está en Madrid. Pero no, ¿cuántos han vendido IBM en España? 5. Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Las Palmas, me parece que son. Ya está. ¿Por 5 van a meterle más caña a un procesador? No. Lo meten caña porque cada año venden millones de ordenadores porque quieren utilizar la última versión del programa que esté de moda, que ahora es tridimensional al cuadrado con efectos de superficie mejorados. Entonces ahí es donde estará el requisito. Bueno, pues después de esta diatriba, el caso es que la bioinformática se aprovecha de que los videojuegos necesiten más cálculo. Al fin y al cabo, pues ¿para qué vamos a ser tontos? No vamos a sacrificarnos. Y entonces cada vez somos capaces de comparar más secuencias en menos tiempo. Y gracias a esas comparaciones, pues sacar hipótesis cada vez más interesantes, como por ejemplo, cuál debería ser el genoma que tuvo el progenote a partir del cual se generaron todas las células vivas, o que curiosamente las bacterias la gram positivas son más antiguas que las gram negativas. Y se pueden comparar pues, una secuencia, una proteína, un gen de todas las especies en las que se conozcan para establecer cuáles son las relaciones filogenéticas entre ellas, que nos sirvan para determinar pues, qué especies son más antiguas que otras, o incluso podemos representar pues, toda la categoría filogenética de las bacterias, como la tenemos aquí representadas, o incluso ya no solamente de las bacterias, todos los organismos de los que conozcamos una secuencia, ¿cuál es la relación filogenética que existe entre todos ellos? Esto ya se puede hacer, pues de hecho está hecho. Pero claro, aquí visto dice, caramba, ¿y aquí dónde está quién? Esto lo veo mal, pero aquí pone, estos son plantas, estos son animales, aquí están los hongos, aquí están los protistas. Entonces, esta flecha nos indica que si ampliamos mucho estas ramitas que hay aquí, pues llegaremos a encontrar, pues como una mierdecilla de todas las que hay aquí, la del humano. Porque no somos más que eso, es una mierdecilla más, una mota de polvo en el universo, aunque nos creamos lo contrario. Entonces, pues, si analizásemos esto, veríamos que en efecto estamos relacionados con los monos, con los simios, etcétera, etcétera. Y todo esto es capacidad de cálculo con la bioinformática y nos ha permitido, pues, encontrar nuevas relaciones y de pronto encontrar que algo que consideramos especies diferentes resulta que son la misma, o cosas que creíamos que pertenecían a la misma especie, pues resulta que no, que son dos cosas diferentes porque tienen genomas suficientemente diferentes. Claro que ojalá todo el mundo hubiese tenido la bioinformática cuando lo necesitó, porque Darwin pues ya postuló, esto es un árbol filogenético, el primer árbol filogenético lo esbozó en sus apuntes, pues no está publicado, esos son los apuntes de Darwin, pues él ya estimó que debía haber algo más antiguo, cosas más nuevas que se iban distanciando. Hoy en día, con los ordenadores y con las secuencias, pues directamente
hubiese metido la secuencia de las especies que él hubiese visto, le habría salido directamente cuál es el árbol filogenético y si sus teorías, bueno, realmente no hubiese verificado su teoría, porque realmente esto está basado en su teoría, con lo cual no sirve para verificarlo de ida y vuelta, pero le hubiese ayudado a hacer sus modelos. Pero no solamente está, como ya os dije antes, también hay que guardar las cosas. Entonces, guardar las cosas queda especialmente patente con esto. Fijaos, estas son las bases de datos internacionales gratuitas que se pueden acceder, donde guardamos todas las secuencias de los organismos, de los genes que los investigadores vamos sacando día a día. Y, bueno, pues la cantidad de secuencias que había en 1982, que es cuando se crean estas bases de datos, es ridícula y no hay un aumento importante hasta el 94. ¿Qué ocurre en el 94 para que esto empiece a despegar? Pues en el 94 se termina el primer proyecto de secuenciación de un eucariota, que es la levadura. Antes ya se habían secuenciado 2 bacterias muy pequeñitas, pero la levadura, que es el primer eucariota que se secuencia, que ya tiene una cantidad de DNA bastante más importante que el de una bacteria, pues sale del 94. Pero en ese año ya estaban en curso más proyectos de secuenciación de genomas, incluido el genoma humano. Entonces, pues este aumento exponencial de la cantidad de secuencias que se acumulan día a día es pues porque cada vez hay más secuencias de genomas, más organismos que se estudian, más genes encontrados, etcétera, etcétera. Y si no, hacemos una situación inversa. ¿Qué ocurriría si nosotros tuviéramos que consultar la Wikipedia en libro? ¿Verdad? Entonces, supongo que a más de una habrá utilizado alguna vez la Wikipedia, y mete allí, búscame tal, pum, rápidamente te sale, o no, este no está. Pues imaginaos una Wikipedia, el libro, ponte a buscar a ver si está lo que tú buscas, a ver si está ordenado por lo que tú piensas que tiene que estar, y si finalmente no está, has perdido horas buscándolo. Pues es exactamente lo mismo, mantener en un sitio ordenada la información de manera que cuando queremos buscarla salga rápidamente y no tengamos que empezar a ojearlo desde el principio para ver si en algún sitio está la información que necesitamos. ¿Qué otra cosa nos ha ayudado mucho la bioinformática? Pues a conocer las estructuras. Aquí tenéis la imagen de Watson y Crick, pues cuando les dieron el premio Nobel por descubrir la estructura del DNA, que es esto que tenéis aquí, que está aquí en principio, esto no es mío, ¿eh? Pues estos señores lo que hicieron fue esto, pero en un tamaño más grande. Aquí tenéis la fotografía de ellos al lado del modelo que construyeron. O sea, lo tuvieron que hacer así, para saber cómo era el ADN, pues tuvieron que ver las bases, tuvieron que ver las pentosas, los fosfatos, ver cómo estas cosas cuadraban, ver cómo podían interaccionar y demás. Y entonces verlo así, o sea, ellos necesitaban verlo tridimensionalmente y necesitaban darle vueltas, por lo tanto, tuvieron que hacer un modelo, el primer modelo tridimensional físico de una molécula. Hoy en día, pues esto ya no nos hace falta y directamente, pues hay programas de ordenador que nos permiten reconstruir la molécula del ADN como cualquier otra molécula sin ningún tipo de problemas. Si no, fijaos, esta es ahora la foto anterior, bueno, una foto equivalente sin los científicos a los lados, en las que a duras penas estáis viendo hay una doble hélice, ¿verdad? Esto, pues esta parte así opaca son las bases, este hueco son las ribosas, y aquí uno no distingue cuáles son los alambres que sirven de enlaces químicos a los alambres que sirven para que la estructura no se desmonte. Entonces, compara esto con estas estructuras equivalentes que tenemos aquí, que se obtienen por ordenador, y además estas les podéis dar la vuelta en la pantalla como si estuvieseis viendo en 3 dimensiones esa imagen, que era lo que ellos no podían ver entonces. Se podían hacer proyecciones bidimensionales, pero una proyección bidimensional siempre carece de mucha información y te lleva a conclusiones erróneas. Entonces, hacía falta verlo en 3 dimensiones y o hacíamos el modelo físico, o si tenemos ordenadores hoy en día, pues ya no nos hace falta esos modelos físicos. Y esto se utiliza hoy en día muchísimo para conocer las estructuras de las proteínas. Ya sabemos cómo son las proteínas, hay distintos niveles de representación, que no voy a pasar a explicaroslos, que tienen interés para nosotros, ver cómo están ordenados los átomos o ver cómo es la superficie, porque esto se utiliza para la farmacología. Antes, cuando una empresa farmacéutica tenía que sacar un fármaco para luchar contra algo, contra un cáncer, contra una enfermedad, contra lo que sea, pues tenía que cogerse, encargar a un laboratorio químico, sintetízame 500, 1000 o 100.000 moléculas que se parezcan a esto, y entonces luego cuando las tenéis sintetizadas, que eso cuesta un riñón,
pues empezar a probar en el laboratorio una a una, a ver si funciona, a ver si funciona, a ver si funciona. Eso eran años de trabajo y muchísimo dinero, no solo dejado en material, sino en las personas que están haciendo esa investigación. ¿Qué se hace hoy en día? Pues se procura que la diana en la que tiene que actuar el medicamento la conozcamos informáticamente, con lo cual nosotros definimos cuál es el hueco donde queremos actuar y vemos qué tipo de moléculas caben ahí. Entonces le decimos a la empresa, sintetízame estas 2 o 3, que son las que van a funcionar, y yo pruebo esas 2 o 3. Con lo cual hemos ahorrado tiempo y dinero a las empresas y al contribuyente, y los fármacos deberían salirnos más baratos, pero no nos salen más baratos porque la diferencia es la ganancia que se queda a la empresa. Así que, como siempre, el usuario final es el que no se entera de nada. Pero que sepáis que ahora ya no se hace de esa otra manera, ya no se hace en el laboratorio constantemente, sino que se hace por ordenador. Se mira cuáles son las moléculas que encajan y de entre las que parecen encajar por ordenador, pues pedimos la molécula física y ya hacemos las pruebas de laboratorio. El metabolismo. Aquellos que hayáis visto alguna vez en clase de biología el metabolismo, pues siempre se explican reacciones o conjuntos de reacciones pues más o menos lineales o cíclicas que aparentemente no están conectadas. Si el profesor es medianamente bueno, pues os dirá, recordad que tal que vimos el otro día se conecta con el que estamos viendo hoy porque esta molécula es común a los dos y entonces pueden interaccionar. Pero normalmente acabamos con la idea de que glucólisis, triglicéridos, ácidos grasos, proteínas, y que cada uno va a su bola en la célula y que no se hablan, cuando lo que ocurre en la célula es que es una red. Entonces, ¿por qué esto baja por aquí sin llegar a ramificarse habitualmente? No lo sabemos. ¿Por qué otras veces sí se ramifica? Pues tampoco lo sabemos. O sea, sabemos los efectos, pero no sabemos las causas. Entonces, gracias a los ordenadores, pues esto se convierte en un modelo matemático y tenemos que empezar a probar ese modelo para ver si ese modelo se ajusta a los resultados que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Y por qué cuando metemos una glucosa podemos obtener una alanina, que es un aminoácido? O podemos obtener un trozo de un ácido graso marcado radiactivamente. Pues esto ahora con los ordenadores nos lo facilita. O sea, no nos resuelve el problema, pero nos ayuda a plantearlo y a encontrar las soluciones. Tanto es así que hace muy poco en la revista Nature, que es una de las mejores revistas internacionales, que de hecho cuando en los periódicos o en los telediarios sale alguna noticia científica es porque se ha publicado en Nature, pues apareció esta red de metro. Esto es un plano de metro. ¿No? ¿No os parece que es un plano de metro? Pero no es un plano de metro. Esto parece un plano de metro, pero es simplemente las vías en las cuales la célula recibe una señal y transmite esa señal para que tenga un efecto dentro de la célula. Entonces, las vías se suelen utilizar casi siempre por separado. Una por aquí, la línea roja, la línea morada, la línea azul. O sea, esas son las distintas vías, pero resulta que esas vías tienen puntos de conexión, moléculas que son comunes, a partir de las cuales pues, una señal que entra por aquí finalmente no acaba en este sitio, sino que se ramifica y puede acabar, pues, a lo mejor marcando otra cosa. Entonces, de hecho, este mapa aquí es fijo, pero en la página web de la revista vosotros podéis, pues cuando llegáis a una ciudad nueva, decir, estoy en esta estación y quiero ir a la otra, las marcáis y os dice cuál es el camino que tenéis que recorrer y los transbordos. Pues esto es lo mismo. Tengo esta señal y quiero que se me active cuál otra. ¿Es posible? Pues te dice si es posible que se pueda hacer ese tipo de transbordos. Así que esto es a lo que tendemos hoy en día con la biología de sistemas. Considerar que la célula es una red de interacciones de todos los tipos, metabólicas, entre proteínas, de asociación, de degradación, y que por eso las cosas empiezan a tocar por un lado y luego el efecto no es lineal, sino que cada vez que tocas en un punto, tienes varias posibilidades para salir, y unas son más probables que otras, pero todavía no las sabemos cuáles son las más probables. Entonces, estamos en la era de la secuenciación, en la que nosotros queremos saber el genoma de los organismos, empezando por el nuestro, porque es lo lógico por nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque teóricamente deberíamos ser capaces de reconstruir un organismo a partir de la información que hay en su ADN, porque es la información con la que una célula y un organismo y un tejido se construyen a partir de la información que está en su ADN. Entonces, si nosotros sabemos el ADN del organismo, bueno, eso lo voy a contar después. Esto es simplemente para obtener esas secuencias. Antes el sistema era bastante tedioso, porque había que hacer una serie de manipulaciones en el laboratorio y una fotografía de la radiactividad que se emitía, que era esto. Y esto luego, pues tú decías, esta raya es una A, G, T,
A, C, G, C, y vas ahí leyendo cada línea, no sé qué, y cuando llegas ya por aquí, dices, oye, aquí que hay 2, 3, 4, y cuando más para arriba, bueno, ya no sé, y es a mano. Entonces, hoy en día, ¿cómo ocurre? Pues esto, en lugar de tener que hacer una fotografía, pasa la información a un ordenador, no se hace radiactivo, con lo cual también es más seguro, y directamente el ordenador es el que se encarga de deducir esas bandas, cuáles son y cuántas son, con lo cual es mucho más rápido y mucho más sencillo. Pues como decía, una vez que tenemos la secuencia del ADN de una célula, nosotros lo que podemos hacer es, pues a partir de él, deducir los genes, deducir las proteínas, cómo se formaría la célula y a partir de las células cómo se formaría el organismo. Eso, desde el punto de vista teórico, es así, porque es lo que ocurre en realidad. Sabemos que eso es así. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues ya no tenemos idea. Porque una vez que tenemos la secuencia, como mucho podemos localizar dentro de la célula dónde están los distintos genes. O sea, imaginaos esto es como una guía en la cual la guía es los genes que hay en cada cromosoma. Una vez que tenemos los genes, pues podemos deducir cuál es la proteína, podemos deducir relativamente cuál es la función de esa proteína, a veces incluso conocer su estructura, que deberíamos saber hacerlo, pero todavía no sabemos. Y también pues podríamos tener una idea de la localización de esa proteína dentro de la célula, con lo cual dice, bueno, pues si tienes todo eso ya sabemos cómo es la célula. Pues no, no sabemos cómo es la célula. Estamos parados aquí. Sabemos el DNA y sabemos todo este camino hasta construir el cromosoma. Y desde a partir del cromosoma no sabemos cómo llegar a la célula y al organismo. La analogía sería, yo tengo todas las piezas de un coche y sin ningún libro de instrucciones construyo el coche y que funcione. Pues en esas estamos. O sea, tenemos ya casi todas las piezas, porque de hecho no sabemos si tenemos todas las piezas, que ese es el otro problema, pero tenemos muchas piezas, y encima el problema es que las piezas encajan de muchas maneras, porque es como un puzzle, el que dice, bueno, si es que todas las piezas encajan de cualquier manera, me tengo que fiar por el dibujillo para saber cuál es la que tengo que poner ahí. Pues no tenemos además el dibujillo, imaginaos que todas las piezas son iguales y están pintadas del mismo color, y ahora reconstrúyeme el puzzle y que además funcione. Pues nos quedan muchos años todavía por delante para poder llegar hasta esa posición. Ahora bien, lo que no quiero es que nadie crea que estas aberraciones que salen en los periódicos y en las revistas se deben a los científicos. Estas son aberraciones de la naturaleza. Es decir, que nazcan las tortugas con un cinturón puesto, o que hagan esta especie de lagartijas siamesas, o que no le crezcan las extremidades delanteras a los perros o animales con dos cabezas. Esto no es un científico el que lo ha programado, eso es simplemente un error de la naturaleza. El científico lo que busca es otras cosas completamente diferentes. Y ya para terminar, esta es la nueva moda, que posiblemente igual hace poco hasta la habéis visto creo que en la revista El País, en la cual hay una empresa en la que vosotros le enviáis vuestro ADN y os hace cuadros con los patrones moleculares de vuestro ADN que es propio y único de vosotros. En este caso, pues es el de la pareja, que como veis no son iguales porque son dos personas diferentes que se pueden distinguir. Eso era todo lo que os tenía que contar. Espero no haberos aburrido mucho. Si tenéis preguntas. Para yo sí, sobre el tema del hardware de MIL, leí que le prohibió a Kubrick usarla porque los negocios quedaban mal. Leí eso. Y luego un poco saber en qué está trabajando en Málaga, en qué investigación trabajando tú, el departamento, en relación con todo esto, ¿no? Un poco conocer qué está ahí. Pues de lo que estamos investigando no he contado nada. Por eso un poquito. No, nosotros estamos haciendo dos principales líneas de investigación en bioinformática. Hacemos muchas más cosas, pero de la bioinformática, una es cómo conseguir cuando hacemos secuenciación de un genoma para saber cuál es el genoma de esa célula, pues la tecnología actual nos da solamente trocitos muy pequeños de ese ADN. Y lo que estamos haciendo nosotros es y existen programas que te ayudan a partir de esos trocitos chicos a reconstruir aparentemente el cromosoma, pero eso es muy difícil. Y entonces reconstruyes trozos del cromosoma y luego tienes que hacer mucha investigación de laboratorio para acabar de comprobar que eso es así y rellenar los huecos que te quedan. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es con las nuevas tecnologías de secuenciación, que no he comentado aquí, que son
vamos, que en una semana tenemos el DNA de un ser humano, cosa que antes nos costó 10 años, pues se genera mucha información y a ver si conseguimos con esa información que el científico tenga clasificado por una parte cuál es la parte fiable y cuál es la parte no fiable, porque antes no sabía de qué se podía fiar y de qué no se podía fiar, y tenía que finalmente comprobarlo todo. Entonces nosotros qué queremos decirle, bueno, esto es fiable, y así que concéntrate solamente en comprobar estas otras partes. Y en lo otro que estamos trabajando es en una nueva tecnología que son los análisis de micromatrices, que es lo siguiente. Antes lo que un laboratorio hacía era, tengo un gen que me interesa, así que voy a coger este gen y le voy a hacer perrerías y lo voy a estudiar en las situaciones más inverosímiles a ver qué pasa. Y entonces sabíamos siempre lo que le pasaba a ese gen. Pero, como hemos visto, las células no son lineales, son una red, y por lo tanto cuando a ese gen le pasa algo a ese gen y a otros que no estamos mirando. Entonces, estas técnicas de micromatrices lo que hacen es, voy a colocar todos los genes que creo que tengo, o de los que tengo información, que pueden ser todos o son una parte, sobre una superficie, y entonces, cuando yo hago esos análisis de ver qué le pasaba a mi gen, ya no veo solo qué le pasaba a mi gen, veo a mi gen y a todo lo demás que tengo ahí. Y todos los demás no son 10, 20 o 30, sino son 10.000, 50.000 o 100.000. Entonces, eso está claro que a ojo no se resuelve. Entonces, hace falta un cálculo matemático y estadístico detrás para sacar de ahí qué le ha pasado a la célula. Y ya no decir solamente, pues tu gen sube o tu gen baja, sino decir, pues se te ha bloqueado el metabolismo de los lípidos, o has potenciado el crecimiento, ha aparecido la hormona del crecimiento, lo cual ha hecho que esta otra serie de genes aparezcan. Entonces, esas son las dos principales vías de investigación que llevamos. Por ahí atrás no tenéis ninguna pregunta, ni de videojuegos, ni de ordenadores, ni por qué le he dado caña a Microsoft, ni cosas de esas. Muchas gracias por la conferencia. Entonces, yo es que no quería andar ese tema, pues el tema ya político. ¿Por qué no, digamos, las universidades intentan que volvamos a sistemas informativos, o sea, a sistemas de programación que sean más susceptibles, más potentes, y no tengamos que tener esa tanta interdependencia por ejemplo, yo no porque sean los americanos, sino simplemente de un sistema operativo que a priori... Todos los hacen los americanos. A priori que está dando pie a que no es válido. No, Siempre se está hablando de Linux, que parece que era bastante más potente, no era, digamos, tan... Es bastante más potente. No, es un problema político y comercial. Están las dos cosas. No es un problema... Quien trabaja con ello lo sabe. Ahora voy a llevarme un poco el terreno a mi sitio. Está fuera de la conferencia, pero tiene que ver. Si le preguntáis a alguien de la calle, ¿te gustan los transgénicos? No, por Dios. Le preguntáis a un científico, ¿hay algún problema con los transgénicos? Y os van a decir todos, ninguno. Es más seguro que muchas de las cosas que no tienen origen transgénico. Entonces, con los sistemas operativos ocurre igual. Le preguntáis a un informático y os va a decir que Windows es una porquería pincha en un palo, ¿vale? Pero, ¿quién compra? No compra el informático que está de turno. Él a lo mejor en su casa tiene un Linux o tiene un Mac o incluso tiene Windows porque la mujer lo necesita para otra cosa o los niños se lo han dicho en el colegio y tiene que tener Windows porque no le queda más remedio. Entonces, es un problema comercial. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha sacado el Guadalinex, pero yo estoy harto de tener que firmar con el certificado electrónico en Internet Explorer porque no me funciona el Firefox para firmar con la Junta de Andalucía, porque utilizan una versión del Firefox 2 cuando va por el 3.5. ¿Por qué? Pues porque lo hacen para Internet Explorer y luego lo parchean para Firefox. La Universidad de Málaga era de... No, os reíis, pero es así, porque cuando te leen dice, ¿cómo consigues que funcione en Firefox 2? Dice, esto está parcheado. O sea, lo he hecho para el otro y ahora, como yo vendo Linux, como digo que el Linux es bueno, tengo que conseguir que funcione. Pero yo estoy seguro que en el Guadalines viene el Firefox 3.5, no el Firefox 2. Y bueno, en fin. Y en la Universidad de Málaga, en su día tenía muchos ordenadores con Macintosh. Llega un vicerrector y dice, los Macintosh son muy caros, al carajo todos, y compró todos PCs que eran más baratos. Ese es un criterio. Y llega ahora Microsoft y dice, mira, te ofrezco a un precio de sitio razonable y te ven el Windows y el Office, te los dejo a un precio medio regalado para los profesores. ¿Y entonces qué haces?
pues la Universidad de Málaga reparte el Windows y el Office a todos los profesores. El que quiere, como algunos, no tenemos Windows porque nos parece que es malo, pero te lo están metiendo por las orejas. Hace poco vino el tío este de Microsoft a hablar con el ministro de Cultura. ¿Qué fue lo que vino a hablar? Pues conseguir que, mira, que está aquí demasiado Linux, así que yo te voy a tratar de regalar o de poner a buen precio lo mío para que verás cómo finalmente todo el mundo utiliza. ¿Por qué? Porque si en el colegio aprenden a utilizar Windows, cuando sean mayores utilizarán Windows, porque lo han utilizado siempre, y eso lo saben. Por eso yo te regalo la droga que después te convertiré en drogadicto. Pues es lo mismo, te regalo por debajo para que luego me devuelvas durante muchos años todos los servicios que te he prestado. El VHS ocurrió igual, había 3 sistemas, ganó el que más marketing consiguió y el que consiguió pisarle los callos a los demás, no el que era mejor. Entonces, lamentablemente, el sistema capitalista lo que prima no es la calidad, sino es el que mejor engaña. Y lo estamos viendo en las elecciones políticas de todos los países. No te venden una realidad, te están vendiendo una imagen. Y si te la crees, pues allá tú. La Junta de Andalucía vende humo. Uno rasca detrás de todas las noticias de la Junta de Andalucía y ve que no hay nada. Yo también cobro de la Junta de Andalucía y también lo sufro. Entonces, Gonzalo, con respecto ya a los ebooks y la posible problema que puede haber compatibilidad de tener los textos manuscritos a tenerlos digitalizados, ¿se cree usted que aquí en España se va a tener futuro como está, digamos, en Estados Unidos, que está revolucionando, digamos, lo que es la lectura e incluso para trabajar en universidades y en colegios, cuando aquí, por ejemplo, estamos teniendo a priori problemas con los ebooks en el tema de problemas de incompatibilidad, etcétera, etcétera, incluso intentar descargar no ya cualquier libro actual moderno, sino de hace 20, 25, 30 años, que hay problemas para poder descargar de forma gratuita. Aquí en España usted ve que haya alguna... Nosotros iremos a remolque de lo que nos manden fuera, esa es la premisa inicial. O sea que nosotros en ese sentido no vamos a innovar, pues porque no está nadie por la labor, lamentablemente. Entonces, desde fuera nos encontramos ahora mismo con distintas plataformas para los libros electrónicos. Finalmente es posible que, como ocurrió con la música, pues haya una que acabe ganando. Entonces, uno, si empieza con las primeras tendencias, pues apuesta por una y puede que apueste a caballo ganador o a perdedor, y eso ya es jugársela. No son muy caros los lectores de libros electrónicos, con lo cual, pues puede merecer la pena porque eso no se va a acabar en 2 años, seguramente habrá más. A mí me parece que es una manera que es el futuro de evitar deforestar el planeta, empezando por ahí. Lo que ocurre es que tenemos todavía un componente psicológico muy importante en leer un libro con el papel o una pantalla en la que hacemos así y avanza la hoja. No es la misma sensación y es un problema psicológico, no es de otro tipo. Pero supongo que será cuestión de acostumbrarnos, pero yo creo que el futuro va por ahí. Igual que la idea que ha tenido recientemente el gobierno de dar los ordenadores para clase, pues tiene un lado bueno y muchísimos lados malos, y unos planteamientos políticos de humo para vender, que mira que lo que hemos hecho, sin un respaldo por detrás. Pero sí me parece lógico que en las clases se utilicen las nuevas tecnologías para darlas, pero que se utilicen las nuevas tecnologías no quiere decir que le regales o le vendas al alumno un ordenador para el que no tienes herramientas para desarrollar cosas con él, que ese es otro problema. Y así como vamos siempre, primero vendemos la moto y después vamos a ver si le echamos gasolina. Y a lo mejor no le echamos gasolina y tenemos que ir siempre empujándola a la moto que tenemos. Pues lamentablemente estamos siempre luchando contra un problema político. Cuando hablamos de las secuenciaciones y de los trozos que se analizan y de la recomposición, ¿en qué órdenes de magnitud estamos hablando de la parte no verificada respecto al tamaño global? Vamos a ver, para que te hagas una idea. Las secuenciaciones, los fragmentitos que te devuelven son de 200 pares de bases, ¿vale? Y tú tienes que llegar a reconstruir del tamaño de gigabases, o sea, 6 ceros más. Sí, pues me he levantado porque... Te has ganado, sin dudar, nuestro famoso rodillo antigravitatorio. Muchas gracias. Muchas gracias.
parte preponderante sobre el texto. Siempre se dice que una imagen vale más de 1000 palabras y en esta época pues ya no los estaban demostrando. Primera revolución, llega la imprenta. Ha llegado la imprenta, con lo cual ya no son años y años para copiar un libro. Ya podemos imprimir montones de libros en muy poco tiempo. Pero en aquel momento los libros se imprimían con letras, pero los dibujos todavía no era tan fácil. A pesar de todo, en el siglo XVI, fijaos, se hacían ya tratados de anatomía en las cuales había un dibujo con partes móviles para ir viendo las distintas capas de, en este caso, un cuerpo humano. Si eso estuviera por encima, pues se verían los músculos, luego se ven también los órganos, o como pensaban que estaban los órganos, el esqueleto, etc. O sea, algo que posiblemente en el colegio algunos de nosotros también hemos manejado, de estos libros que tenían hojas de distintos colores que se solapaban encima de otras y se podían ver distintas partes de lo que estuviésemos viendo, no tiene por qué ser anatomía. Bueno, pues para que veáis, no es una idea moderna. Y como era ya con imprenta, el texto ya es legible, es decir, no va codificado por la caligrafía del escribiente, que si tiene buena letra pues se lee, pero como tenga mala letra eso no había quien lo leyese, o escribiese en papel malo con tinta mala y luego aquello se convierte en algo incomprensible. Entonces, a partir de entonces, este tipo de libros ya no hace falta hoy en día leerlos con lo que se conoce como el Manuscript Reader, que es un programa que permite ampliar una parte del manuscrito para tratar de entender mejor qué ponía ahí. Eso es una ayuda informática a la lectura de los manuscritos antiguos. Como veis, vamos entrando con pequeños detalles en dónde va entrando la informática en el tema de los libros manuscritos, que ya en el siglo XVI ya no son manuscritos, ya son manudibujados, si queréis decir, pero no manuscritos. A lo largo de los siglos, o sea, XVI, XVII y XVIII, la situación no cambia mucho y todos escriben ya a través de la imprenta, pero ilustran sus libros y sus tratados porque ya empiezan no a tenerlos para ellos mismos, sino para conocimiento de los demás, con sus propias imágenes. Esta es una imagen antigua y estos son imágenes o son dibujos. ¿Qué decir? ¿Es una foto o es un dibujo? Un dibujo. Pero cuesta trabajo pensarlo así de entrada, ¿verdad? ¿Y quién lo ha hecho? Celestino Mutis, siglo XVII, perdón, XVIII, español. ¿A alguien le suena este señor? En los billetes de 2000 pesetas le habían colocado por detrás precisamente este retrato. Pues este fue precisamente un naturalista español del siglo XVIII que se especializó en botánica y realmente tiene unos dibujos de plantas de los que describió fantásticos, que se siguen utilizando hoy en día para ilustrar como obras de arte otros libros sobre botánica o lo que sea. Sí que lo inmortalizaron en este billete, pero probablemente la mayor parte de los españoles que conocimos este billete no sabíamos quién demonios era este señor Celestino Mutis. Pues muy bien, pues me alegro mucho, será amigo de alguien. Pues no, era un eminente científico y dibujante, entradas una detrás de otra. Pero un análisis informático, precisamente, del contenido de las letras, diciendo, bueno, estas son las letras diferentes y estas son las palabras que se encuentran. Pues resulta que este texto responde a las leyes de Zipf. ¿Y estas leyes qué quiere decir? Pues que cualquier idioma utiliza siempre con mucha más frecuencia las palabras cortas que las palabras largas. El español, el inglés, el alemán, incluso aunque penséis los idiomas con palabras muy largas, ellos siempre utilizan las palabras más cortas de su idioma mucho más abundantemente que las palabras largas. Bueno, pues este manuscrito responde a ese criterio. Por lo tanto, debe estar basado en un lenguaje real, pero todavía no hemos sido capaces de descifrar lo que escribió ese autor. Por los dibujos, que son muy bonitos también, lo único que se deduce es que debe ser una especie de tratado de farmacopea o de medicina medieval, pero que todavía no hemos logrado saber qué pone. Esta es una imagen más grande para que la podáis ver, pues, de los dibujos y del texto, que claro, si no sabemos paleografía, pues nos da igual que esté escrito en algo que no entendemos a que estuviese en latín, en alemán o en francés, escrito en el siglo XVI, que también nos costaría trabajo entender. Pero de cualquier forma, si vosotros os fijáis, veréis que esto no tiene ni pie ni cabeza, aparentemente. Pero de cualquier manera, no solamente los científicos escribían y dibujaban, también estaban los copistas. Así que el copista tenía que saber escribir, que para eso estaba copiando, y también tenía que saber dibujar porque tenía que ilustrar los libros, tanto con obras de arte en algunos casos, pero con lo que a nosotros nos interesa, que es también
pues en este caso dibujos geométricos en un tratado de Platón, traducido en latín, o este otro texto, que es un tratado de trigonometría con descripción de ángulos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquiera que crease un libro tenía que saber escribir y tenía que saber dibujar, y además hacer las dos cosas bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la ciencia a medida que avanzaba el tiempo? Pues, hombre, pues también se hacen estudios científicos, y aquí tenemos, por ejemplo, cómo era un dibujo en el siglo XV sobre la descripción del aparato venoso y en los lugares donde se podían hacer sangrías. Pues lo vemos un poco inocente desde nuestro punto de vista, pero la verdad es que era bastante descriptivo. O el dibujo de un ojo en un tratado árabe con las distintas partes, etcétera, etcétera. La verdad es que todo esto, mucho más que el contenido, hoy en día son admirables por el arte. O sea, son cosas bonitas directamente, aunque lo que contengan incluso puede ser hasta cosas inciertas. El caso es que cada vez se ilustra más, porque, como os acabo de decir, son cosas bonitas. Los propios copistas pues se daban cuenta que cuando hacían copias de libros, con los dibujos, si eran muy bonitos y si se hacían adornos, pues resultaba más agradable. Y también los libros religiosos, pero de eso no vamos a hablar aquí en ningún momento. Y entonces, pues, esta es una imagen pues, de un libro en el cual se habla de la disección del cuerpo en francés. Si pudieseis acercaros, veríais que esto está escrito en francés y que más o menos se parece al francés de la actualidad dentro de unos límites. Aquí, bueno, pues, cómo se hacía la disección. Esto es un tratado de zoología escrito por los árabes. Esto es un tratado de botánica escrito en latín, en el cual, como veis, la imagen sigue siendo la parte. Otros no sabían dibujar y lo que hacían era que contrataban a un pintor para que les dibujase las cosas que veía. Entonces, aquí lo que ilustro, espero que no haya ningún médico en la sala, pero es que para mí los médicos son especialmente morbosos, les gustan las cosas, cuanto más desagradables mejor. No podéis imaginaros la galería de cuadros que le pintó el Langlois al Peter Parker, las cosas tan desagradables que se pueden encontrar. Aquí os he puesto algunas llamativas, pero no desagradables. Os he puesto la dirección por si acaso alguno se decide a meterse y mirar los cientos de cuadros que hay allí, porque, vamos, eso hay que hacerlo antes de comer, no después de comer. Bien, y la siguiente revolución llega con la fotografía. Pues ya hemos visto que el Peter Parker era un médico, pues podría ser un buen médico, pero el hombre no dibujaba bien y ya tenía que llamar a alguien que dibujase. Entonces llega la fotografía, con lo cual ya estamos con la idea de que no hace falta dibujar porque tomamos una imagen de lo que queremos mostrar y nos escriben las imprentas, así que no tenemos que saber escribir bien ni dibujar bien para poder escribir ciencia y mostrar lo nuestro. Entonces, esta es la primera fotografía que está descrita como tal, conocemos hoy en día, que se hizo en 1826. La hizo Niepce desde la ventana de su casa, que es esta. O sea, aquí se supone que él había puesto la cámara y durante 8 horas dejó abierto el expositor y sacó esta imagen. Bueno, poco a poco se fue mejorando la técnica y esta foto es importante. ¿Por qué es importante esta foto? Pues porque aquí donde señala esta flecha, eso es un ser humano. Entonces, es la primera fotografía en la cual aparece un ser humano. Eso puede tener mérito o no, dependiendo de lo que queramos saber. Pero de cualquier manera, no penséis que este Niepce fue el primero que llegó aquí por arte de magia. O sea, la fotografía ya era algo que desde el siglo XVI se venía dándole vueltas a la posibilidad de que había unas sales de plata que eran sensibles a la luz y cómo eso se podía tratar de manejar con cámaras oscuras para hacer algún tipo de imagen, etc. Pero Niepce fue el primero que convirtió todos esos modelos y esas teorías en realidad y hizo una foto. Entonces, con la fotografía decimos, pues ya podemos empezar a fotografiar organismos, pero la cosa no es tan fácil. Por ejemplo, en un tratado de anatomía, pues no creo que nadie se deje hacer esto para hacerle una fotografía, ni tampoco un muerto se puede hacer esto así de bien y de bonito, para que quede, para ilustrarlo. Así que estos siguen siendo dibujos. Aquí os indico, porque también resalta, este es un dibujo de Golgi. Golgi, por si los que hayáis hecho biología, sabéis que hay una cosa en la célula que se llama el aparato de Golgi, que recibe su nombre porque este señor Golgi, italiano, fue el que lo descubrió con una tinción que él también ideó. O sea, quiere decir que esto no es la tinción del aparato, sino la tinción que hizo el señor. Y luego aquí hay otras dos cosas. ¿Esto pensáis que son imágenes del microscopio o que son dibujos?
las que están en torno, esto de la izquierda y la de la derecha, ¿os parecen dibujos o os parecen fotografías? Buenos días y bienvenidos un sábado más a este ciclo de conferencias que hoy llega a su cuarta conferencia y que va a ser impartida ni más ni menos que por Gonzalo Claros, profesor de la Universidad de Málaga y fundamentalmente amigo de una de nuestras compañeras que hoy echamos de menos aquí, tiene un problemilla de salud y hubiera sido un placer que ella hubiera realizado esta presentación, puesto que Gonzalo Claros fue su director de tesina y con él ha publicado nuestra compañera Marisa Aguilar algunos artículos científicos y desde luego hay un vínculo interesantísimo entre la Universidad de Málaga, el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, al que pertenece Gonzalo Claros, y el Museo Principia. Ha participado con nosotros en algunos encuentros divulgadores, recientemente este año en Vejer de la Frontera hemos tenido el placer de compartir con él también una estancia y pues le damos la bienvenida al mundo de la divulgación y hoy pues nos va a deleitar con una charla titulada de los libros manuscritos a la no me acuerdo exactamente, a la bioinformática, porque ese es su campo de trabajo. Sería ya inconcebible a las alturas que estamos descifrar un código genético sin la ayuda de ordenadores. Pues en ese campo es donde trabaja Gonzalo Claros. También nos congratula que cuide por el lenguaje científico, esa ha sido sus últimas intervenciones y de hecho se ha especializado en la traducción de los textos científicos del inglés al castellano y viceversa. En esa línea pues dirige y coordina pues encuentros de traductores de científicos muy vinculados también al mundo de la medicina y también ahora trabaja en el Parque Tecnológico pues llevando una asociación de bioinformática, la plataforma andaluza de bioinformática, así que Gonzalo es una de las muestras de cómo ha evolucionado la biología, de ser el famoso científico de bata que mira por un tubo que es un microscopio, que es tal vez la imagen que tengamos todos del microbiólogo, a un salto cualitativo de una magnitud impresionante que es la informática y la biología. Yo creo que eso ha permitido un gran avance y él es uno de las puntas de lanza de ese salto en España. Así que le agradecemos, aquí tengo una lista tremenda de artículos, de revistas, pero en fin, yo creo que en ese sentido, yo creo que lo más importante es saber que es un científico que abre caminos, que abre brechas y que para nosotros es un placer contar con él en este ciclo de ciencia, de divulgación científica y sin más les dejo la palabra. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Gonzalo. Muchas gracias, Sebastián, por tantos inmerecidos elogios. Cuando Marisa me dijo que le gustaría que contase aquí en principio algo, lo primero que me vino a la mente fue un programa de Radio 3, no sé si escucharíais alguno de vosotros Radio 3 por la mañana, en el cual hay una sección que siempre dicen, bueno, vamos a ver cómo conectamos a dos músicos, y entonces empiezan a poner música y situaciones, grabados de discos, para tratar de ver cómo alguien que pueda ser, por ejemplo, Sid Vicious, el cantante de Sex Pistols, pues tenía una relación bastante más cercana de lo que parece con alguien tan aparentemente lejano como Frank Sinatra. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si podemos hacer un planteamiento equivalente aquí? Y vamos a tratar de empezar por libros manuscritos, por cosas antiguas, y acabamos llegando a cómo todo eso nos ha llevado a la bioinformática hoy en día. Y en lugar de estar dando morcilla con qué hace la bioinformática, los problemas informáticos que se resuelven y la biología que ayuda a la informática y viceversa, pues vamos a ver un recorrido un poco histórico que nos permite meternos en situación y que espero que por lo menos aprendamos algo y también nos divirtamos. Bueno, pues en primer lugar lo que está claro es que de toda vida ha habido científicos y que los primeros científicos, más o menos como tales, entre los cuales se reconoce pues más o menos por consenso a Leonardo da Vinci, pues tenían que saber dibujar. Obviamente se daba por supuesto que tenían que saber escribir, pero también tenían que saber dibujar. ¿Por qué? Porque tenían que ilustrar lo que veían y lo que estudiaban.
Entonces era la única manera de guardarlo. Ellos no lo ilustraban para mostrárselo a los demás, sino lo ilustraban para guardarlo ellos y tener un registro de las cosas que hacían. Y claro, en esta época, el Renacimiento, pero viniendo todavía de la época medieval, pues muchos incluso lo que no querían es que los demás les copiasen lo que hacían. Por lo tanto, ya no solamente escribían, sino que además encriptaban. Y Leonardo sigue siendo uno de los principales o más conocidos encriptadores, porque aunque no se note, esto no hay quien lo lea, porque está escrito por un zurdo como si estuviese escribiendo frente al espejo. Por el tipo de esquema de funcionamiento del cerebro, cuando una persona zurda quiere, le es relativamente fácil escribir justo con una imagen especular a como escribe una persona diestra. Bueno, pues Leonardo tenía eso muy desarrollado y todos sus manuscritos están con una letra infame y además escritos de manera especular. Pero bueno, eso más o menos es legible. Lo que también es de todo reconocido es que de luego dibujaba muy bien, porque también pintaba cuadros que sabemos que son obras de arte. Tenemos otros científicos y filósofos, ya estamos aquí a medias, como Roger Bacon, no sé si lo habréis conocido o si lo habéis estudiado en Historia de la Filosofía, que bueno, pues hizo sus cosas por la ciencia y por la filosofía, y a quien es uno de los posibles autores, pero no es el único, de lo que se conoce como el manuscrito Voynich. Entonces, el manuscrito Voynich tiene esta pinta, que vosotros lo veis, tiene unos dibujos curiosos y unas letras que deben ser unas palabras interesantes y un texto interesante, pero lo curioso no es eso, lo curioso es que no hay quien entienda qué demonios pone en el manuscrito Voynich. Primero, el autor es anónimo y tiene un alfabeto que no se parece a nada de lo de la época y resulta incomprensible después de 500 años. Y resulta incomprensible porque por más criptógrafos que se han metido a tratar de descifrar qué puede poner en ese manuscrito, no lo han conseguido. Algunos dicen que es directamente algo inventado, palabras y palabras inventadas.